La esposa descubrió la infidelidad de su marido y lo obligó a tatuarse su nombre no en el brazo ni en el pecho, sino directamente en su parte íntima, como una retorcida forma de marcar propiedad durante un ataque de celos intensos. Lo que parecía sacado de una telenovela resultó ser el punto de partida de una de las desapariciones más misteriosas y chocantes en Myrtle Beach, Carolina del Sur. Heather Elvis, una joven vibrante de 20 años llena de sueños, desapareció repentinamente sin dejar rastro tras una llamada telefónica en la madrugada. Su auto fue encontrado abandonado en un embarcadero y nadie volvió a verla. En medio de una oleada de mensajes, amenazas y señales extrañas que rodeaban su desaparición, una pregunta inquietante permanece: ¿a dónde fue Heather? ¿Por qué no regresó? Si te gustan las historias sobre casos criminales impactantes, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos emocionantes y cautivadores. Heather Elvis, la apasionada joven de 20 años de Myrtle Beach, Carolina del Sur, destacaba no solo por su personalidad alegre y extrovertida, sino también por cuánto le importaba su futuro. Trabajaba en el restaurante Tilted Kilt y siempre intentaba hacer su trabajo con dedicación. Sin embargo, detrás de su brillante sonrisa, Heather también lidiaba con desafíos personales, especialmente en su vida amorosa. Alrededor de junio de 2013, Heather comenzó a interesarse por Sidney Murer, un hombre de 37 años que vivía cerca. Estaba casado y trabajaba como técnico en reparación de electrodomésticos en el Tilted Kilt. En redes sociales, Heather había expresado su interés en los hombres mayores, incluso publicando estados bastante directos, emocionales y en ocasiones controvertidos sobre su curiosidad y deseos. Sus amigas recordaban cómo una vez señaló a Sidney en el trabajo, mostrando un interés particular en él. En los meses siguientes, la relación entre Heather y Sidney se desarrolló, pero rápidamente se volvió problemática. Heather escribió una vez en redes sociales que se había involucrado demasiado y sabía que sería difícil salir, pero aún así continuaba. Las compañeras de trabajo y amigas de Heather notaron que no solo se sentía atraída por Sidney, sino que también parecía emocionalmente herida y confundida por la turbulencia de la relación. Mientras tanto, Sidney y su esposa Tammy Murer estaban pasando por grandes conflictos. Según informes, Tammy comenzó a sospechar e incluso interfirió en la vida de Heather enviándole mensajes amenazantes y vigilándola de cerca. Sidney también estaba fuertemente controlado en su tensa relación con su esposa, quien le imponía límites estrictos, controlando todo, desde la contraseña de su teléfono hasta sus actividades diarias. Todo esto creó un ambiente sofocante y de alta presión para Heather en los últimos meses de 2013. Después de que Sidney, Tammy y sus hijos se fueron de vacaciones fuera de Carolina del Sur del 19 de noviembre al 11 de diciembre, Heather intentó recuperar el equilibrio en su vida. Consiguió un nuevo trabajo en un salón de belleza, estaba emocionada por la oportunidad y comenzó a ir a la iglesia con más frecuencia con amigas como forma de sanar emocionalmente y reinventarse. Sin embargo, los signos de angustia seguían presentes, ya que Heather comenzó a aumentar de peso de forma incontrolable, haciendo que su uniforme de trabajo le quedara cada vez más ajustado. Esto provocó rumores de que podría estar embarazada, lo que aumentó aún más su estrés mental. La noche del 17 de diciembre de 2013, para aliviar algo de ese estrés, Heather salió con otro hombre llamado Steven Shiraldi. A partir de las 10 p.m., caminaron juntos, miraron las luces navideñas en un vecindario y disfrutaron del ambiente festivo. Más tarde, Steven le enseñó a manejar un auto de transmisión manual en el estacionamiento de un centro comercial cercano. Antes de regresar a casa, Heather emocionada envió fotos a su padre y amigas, mostrando que en ese momento seguía alegre y optimista. Aproximadamente a la 1:15 a.m. del 18 de diciembre, Steven dejó a Heather en su apartamento en Carolina Forest. No tenía idea de que sería la última persona en verla a salvo. Mientras Heather regresaba a casa, hizo una llamada rápida a su compañera de cuarto. Le contó que Sidney había llamado y quería verla porque tenía planes de dejar a su esposa. La conversación con su compañera se dio en un ambiente tenso, ya que Heather expresó sentimientos mixtos y emocionales.
Su compañera le aconsejó tener cuidado y no encontrarse con Sydney en ese momento. Sin embargo, después de la llamada, Heather desapareció por completo y su última ubicación conocida se registró a la 1:45 a.m. del 18 de diciembre de 2013. A la mañana siguiente comenzó a crecer la preocupación cuando Heather no se presentó a trabajar y nadie podía contactarla. Familiares y amigos la buscaron por todas partes. Para la tarde del 19 de diciembre, su auto fue descubierto en Peachtree Landing, un embarcadero remoto y tranquilo. El auto estaba cerrado, sin señales de entrada forzada ni pertenencias de Heather. Su teléfono, billetera, llaves y bolso estaban desaparecidos. El embarcadero era solitario, no tenía cámaras de seguridad y la condición misteriosa del auto abandonado era una señal sombría de la inexplicable desaparición de Heather. La comunidad local organizó rápidamente esfuerzos de búsqueda, pero todos fueron en vano. Su familia quedó en una profunda agonía, sin saber dónde estaba Heather ni qué había sucedido esa noche. Después de la desaparición de Heather Elvis, la policía local inició de inmediato una investigación completa. Partiendo del lugar donde se encontró su auto, buscaron exhaustivamente cualquier pista de que ella hubiera salido del área por otros medios o que hubiera sido víctima de un crimen. A pesar de las búsquedas detalladas en el embarcadero, la policía no encontró nada útil, ni sangre, ni signos de lucha, ni evidencia clara en la escena. Lo único que tenían era un vehículo abandonado. Al revisar los datos de comunicación del teléfono de Heather, la policía notó un detalle llamativo. Alrededor de la 1:35 a.m. del 18 de diciembre, recibió una llamada de 5 minutos desde un teléfono público. Esto era muy inusual en la era de los teléfonos inteligentes. Alguien que usara deliberadamente un teléfono público en plena madrugada sugería que algo se estaba ocultando. Inmediatamente después de esa llamada, Heather llamó a su compañera de cuarto y luego desapareció sin dejar rastro después de la 1:45 a.m. La última ubicación conocida de su teléfono fue en el refugio de vida silvestre Waccamaw, justo cerca de Peachtree Landing. A partir de esa llamada extraña, la policía comenzó a revisar cámaras de seguridad alrededor del teléfono público. Encontraron una gasolinera Kangaroo justo enfrente. Las imágenes de vigilancia captaron a un hombre acercándose al teléfono público a la hora exacta y sospechosa. Ese hombre no era otro que Sydney Murray, la misma persona que tuvo una relación complicada con Heather. Unos 20 minutos antes, una cámara de seguridad de Walmart había grabado a Sydney entrando alrededor de la 1:12 a.m. En el video, compró un paquete de cigarros y una prueba de embarazo. Esto generó preguntas en la policía, ¿por qué un hombre casado compraría una prueba de embarazo en plena madrugada, minutos antes de llamar a una joven con la que había tenido una relación sentimental? A través de cámaras de vigilancia a lo largo del camino hacia Peachtree Landing, la policía encontró más evidencia. Aproximadamente a las 3:36 a.m. y 3:39 a.m. se vio una camioneta oscura ingresando al área. Unos 6 minutos después, la misma camioneta fue vista saliendo en dirección contraria. Al principio, las imágenes eran borrosas y no se podía leer la matrícula, pero tras un análisis por parte de expertos en video de la Patrulla de Caminos y el FBI, el vehículo fue identificado como una Ford F-150 oscura propiedad de Sydney Murray. Según los datos de GPS, el teléfono de Heather se movió continuamente durante unas 2 horas después de que llamó a su compañera. Fue desde su residencia a un bar, luego a un área cerca de la casa de Sydney y finalmente terminó en Peachtree Landing. Al mismo tiempo, el teléfono de Sydney también mostró actividad inusual, aunque se había informado que dejó de usarlo desde principios de noviembre debido al control total de su esposa Tammy. Repentinamente en la madrugada del 18 de diciembre hubo señales de comunicación entre los dos. Alrededor de las 3:37 a.m., Tammy le envió un mensaje de texto a Sydney pidiéndole que trajera algunos utensilios de cocina. Él respondió casi al instante, lo que sugiere que ninguno de los dos estaba dormido y posiblemente ambos estaban involucrados en algo durante el momento en que Heather desapareció. Amigas y compañeras de trabajo de Heather dijeron después que ella se había mostrado estresada recientemente. Había expresado preocupación por estar embarazada. Su uniforme ya no le quedaba y hasta había comprado una prueba de embarazo, pero esta no funcionó. Solo unas horas antes de su desaparición, Heather había estado pasando tiempo con un nuevo amigo. Estas eran señales positivas que sugerían que no tenía intención de quitarse la vida ni de huir.
La policía fue conectando gradualmente los puntos: la llamada desde el teléfono público de Sydney, el video en Walmart, la imagen de la Ford F-150 en el embarcadero, los datos de los teléfonos de Heather, Sydney y Tammy, junto con los problemas privados de la pareja. A partir de la información recopilada, la policía concluyó que Heather había sido atraída para salir de su casa, muy probablemente por Sydney. Los eventos que ocurrieron esa noche no fueron al azar. El hecho de que Heather pudiera estar embarazada, combinado con el control extremo de Tammy sobre su esposo, hizo que el motivo detrás del crimen fuera mucho más claro. El complicado triángulo amoroso entre Heather y la pareja Sydney y Tammy se convirtió rápidamente en la principal línea de sospecha para la policía. En el momento en que Heather conoció a Sydney, él ya tenía esposa e hijos, pero aún así hablaba abiertamente con ella y mostraba simpatía. Heather se sentía atraída por su madurez y experiencia de vida. Según lo que la policía y los seres queridos de Heather reunieron, su relación con Sydney no era solo emocional. Tuvieron interacciones reales, no solo en línea, sino también en persona. Sydney incluso le llevaba café y desayuno al trabajo, lo cual era inapropiado para un hombre casado. Sydney una vez le ofreció a Heather un trabajo como niñera de sus hijos si la familia se mudaba a Florida. Esto mostraba que su relación en algún momento fue bastante cercana. Pero a finales de septiembre de 2013, la relación mostraba señales de terminar. Heather compartió en redes sociales que se había involucrado en algo en lo que no debía y que sus emociones en ese momento eran difíciles de superar. Muchas de sus publicaciones mostraban tanto arrepentimiento como haber sido arrastrada por sentimientos intensos. El final de la relación entre Heather y Sydney no ocurrió de forma natural. Fue resultado de una fuerte interferencia por parte de la esposa de Sydney, Tammy, quien había descubierto el romance. Tras enterarse, Tammy exigió que Sydney cortara todo contacto con Heather, pero en lugar de dejar que las cosas terminaran en silencio, Tammy pareció hacer todo lo posible por herir a Heather tanto emocional como personalmente. Tammy no solo le envió a Heather fotos íntimas de ella con su esposo, sino que también le enviaba mensajes constantes, amenazantes y emocionalmente abusivos. En un momento, Tammy incluso llamó al lugar de trabajo de Heather causando interrupciones deliberadamente y exigiendo que la despidieran por razones personales. La presión de Tammy hizo que Heather se sintiera avergonzada y agotada, aunque aún intentaba guardar silencio y soportarlo. Tammy no se detuvo ahí. También impuso un estricto sistema de control sobre su esposo para evitar cualquier posibilidad de otra infidelidad. Sydney era esposado a la cama cada noche y no se le permitía usar su teléfono, ya que Tammy tenía acceso total. El punto máximo de este control fue cuando Tammy obligó a Sydney a tatuarse su nombre en su zona íntima como símbolo de propiedad absoluta. En esa situación, Sydney no se resistió. Cumplió con todas las exigencias de Tammy, alegando que lo hacía para salvar el matrimonio. Pero esto dejó a Heather atrapada en una batalla psicológica desequilibrada. No solo fue abandonada, sino también humillada por alguien en quien había confiado, mientras la esposa seguía ejerciendo presión desde todos los frentes. Entre noviembre y principios de diciembre de 2013, las amigas de Heather notaron señales de angustia. Ella se había hecho una prueba de embarazo, pero el resultado no fue claro, lo que le causó confusión y ansiedad. Mientras tanto, Tammy seguía enviando mensajes insinuantes, aumentando la presión psicológica. Heather se sentía atrapada, pero intentaba mostrarse fuerte yendo a la iglesia, buscando un nuevo trabajo y tratando de seguir adelante. La relación entre Heather, Sydney y Tammy no era solo un simple triángulo amoroso. Era una serie de tensiones, control autoritario, emociones contradictorias y amenazas psicológicas prolongadas. Para el momento en que Heather desapareció, la policía ya no lo veía como un incidente aleatorio, sino como el resultado de una cadena de acciones marcadas por emociones, celos y posiblemente venganza. Tras llevar a cabo una serie de investigaciones exhaustivas, la policía del condado de Horry determinó que Sydney y Tammy Murrer estaban estrechamente vinculados con la misteriosa desaparición de Heather Elvis. El complejo triángulo amoroso entre los tres, junto con el comportamiento sospechoso de la pareja, los convirtió en los principales sospechosos del caso. A principios de enero de 2014, la policía tomó medidas legales y arrestó a Sydney y Tammy Murrer para ser investigados. La detención ocurrió rápidamente en su hogar en Socastee, Carolina del Sur. La policía incautó pruebas importantes en el lugar, incluida la camioneta Ford F-150 de Sydney del mismo tipo que se vio en las cámaras de seguridad cerca del embarcadero donde se encontró el auto de Heather. También confiscaron teléfonos móviles y dispositivos relacionados para su análisis.
Tras su arresto, Sydney y Tammy Moorer fueron llevados a la estación de policía para ser interrogados. El interrogatorio se llevó a cabo bajo estricta supervisión. Ambos sospechosos inicialmente permanecieron en silencio y negaron cualquier implicación en la desaparición de Heather. Sin embargo, la evidencia técnica y los datos telefónicos ayudaron a la policía a construir una imagen más clara de las relaciones y eventos que rodearon la noche en que Heather desapareció. El análisis reveló muchas contradicciones en las declaraciones de Sydney y Tammy, así como comportamientos sospechosos antes y después del incidente. El arresto de Sydney y Tammy Moorer marcó un punto de inflexión importante en el caso. La policía continuó construyendo el expediente y amplió la investigación para aclarar el papel de cada uno y descubrir la verdad sobre el destino de Heather Elvis. Al finalizar el interrogatorio, Sydney y Tammy Moorer fueron acusados oficialmente en relación con la desaparición de Heather Elvis. Inicialmente, fueron imputados por secuestro y obstrucción de la justicia. Aunque el cuerpo de Heather no había sido encontrado, las pruebas de las cámaras de vigilancia, los datos de los teléfonos y los testimonios de testigos fueron suficientes para llevar el caso a juicio. En el primer juicio, los fiscales enfatizaron que los registros telefónicos y los videos de vigilancia ubicaban a Sydney en Peachtree Landing alrededor del momento en que Heather desapareció. Estos detalles sugerían que pudo haber atraído a Heather allí y haber actuado de forma coercitiva o haberle hecho daño. Además, los mensajes de texto, las amenazas de Tammy y su control extremo sobre su esposo fueron presentados como prueba de que ambos habían planeado el crimen. Tammy Moorer fue acusada de secuestro, obstrucción de la justicia y cargos adicionales por hacer declaraciones falsas durante la investigación. Su juicio comenzó en octubre de 2018, casi 5 años después de la desaparición de Heather. Los fiscales retrataron a Tammy como una mujer extremadamente celosa que controlaba cada movimiento de su esposo y no dudó en arruinar la vida de Heather para proteger a su propia familia. Pruebas como mensajes amenazantes, fotos íntimas enviadas a Heather y acoso en su lugar de trabajo fueron presentadas en la corte. Mientras tanto, Sydney fue juzgado por separado. Su juicio atrajo atención debido a los datos de ubicación, mensajes y videos de vigilancia del Walmart y la gasolinera, que mostraban comportamientos sospechosos en las primeras horas del 18 de diciembre, coincidiendo con la desaparición de Heather. Sydney fue condenado por obstrucción de la justicia y más tarde enfrentó juicio por secuestro. Al final, Tammy Moorer fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el secuestro de Heather Elvis. Sydney Moorer recibió la misma condena en 2019. Ambos continuaron apelando durante años, pero las condenas fueron confirmadas. En el tribunal, la familia de Heather siempre estuvo presente, llevando su foto y esperando que se hiciera justicia. Incluso sin un cuerpo, creían que su hija ya no estaba y merecía protección bajo la ley. Los fiscales dijeron que este fue uno de los pocos casos llevados a juicio sin un cuerpo, pero que la evidencia circunstancial era lo suficientemente fuerte para confirmar la culpabilidad de los acusados. Aún así, reconocieron que nada podía aliviar el dolor de la familia de la víctima mientras Heather siguiera desaparecida. Aunque Sydney y Tammy Moorer fueron sentenciados a cadena perpetua por el secuestro de Heather Elvis, la verdad más dolorosa es que su cuerpo nunca ha sido encontrado. Eso significa que su familia nunca ha tenido la oportunidad de enterrarla adecuadamente, ni de cerrar el capítulo de su duelo. Para ellos, cada día es vivido en incertidumbre, vacío y esperanza interminable. Cada año, la familia de Heather realiza un memorial en diciembre, el mes en que desapareció. Allí, familiares, amigos e incluso extraños que empatizan con el dolor de la familia se reúnen para encender velas, orar y recordar en silencio a una joven atrapada en la espiral trágica de un amor mal encaminado y un control violento. Los padres de Heather, especialmente su madre, Debbie Elvis, han continuado hablando públicamente. Crearon una pequeña organización para apoyar a familias de personas desaparecidas, compartir información y crear conciencia sobre los peligros de las relaciones tóxicas y la importancia de la justicia, incluso sin un cuerpo. La familia de Heather cree que seguir hablando es la única forma de asegurar que no sea olvidada y que lo que le pasó a ella no le ocurra a otra persona. El caso de Heather Elvis también se convirtió en un ejemplo impactante de muchos problemas preocupantes en la sociedad actual. Relaciones tóxicas, amores desequilibrados entre parejas incompatibles, celos ciegos y cómo algunas personas usan el matrimonio para controlar a otros de forma extrema.
muestra que la violencia en una relación no siempre ocurre con los puños. Puede manifestarse a través de palabras, amenazas, manipulación y, en última instancia, el acto frío y calculado de quitarle la vida a alguien. Muchas personas en redes sociales han dicho que desde la desaparición de Heather ya no ven los romances de oficina o las aventuras amorosas con los mismos ojos. Ya no es solo un secreto privado o inofensivo, puede ser la chispa de una tragedia cuando cae en manos de individuos emocionalmente inestables o peligrosamente controladores. Desde el punto de vista legal, el caso de Heather Elvis también marcó un hito importante para los juicios sin un cuerpo. Demostró que si los investigadores trabajan con persistencia y extraen los datos correctos de teléfonos, cámaras y testigos, la justicia aún puede lograrse. Aún así, el caso plantea preguntas serias sobre hasta dónde puede llegar la ley para proteger a las víctimas, especialmente en situaciones que involucran abuso no físico o relaciones complejas como aventuras y control psicológico. Al final, Heather Elvis no fue solo una víctima, se convirtió en un símbolo para miles de mujeres jóvenes que confiaron en la persona equivocada, amaron al hombre equivocado y lo perdieron todo a causa de una violencia oculta. Su historia se recuerda cada año no solo para llorarla, sino para recordar a las personas la importancia de estar alertas, de tener relaciones saludables y de no ignorar nunca las señales de advertencia. Esa fue la historia detallada de una joven cuyo cuerpo nunca fue encontrado tras verse atrapada en un triángulo amoroso tóxico. Creemos que puedes tener tus propias opiniones sobre este caso. Por favor, deja un comentario abajo. Realmente esperamos conocer tu opinión. Gracias por ver nuestro video de hoy. No olvides darle me gusta y suscribirte para mantenerte al tanto de más contenido único, misterioso y cautivador en nuestro canal.